tal, amigos? Espero estén bien, todos ustedes. Hoy es domingo, pero pues también en domingo hay noticias, buenas y malas, ¿verdad? El video del día de hoy lo vamos a titular Una paz humillante. ¿Y por qué razón ese título? Pues porque habiendo tenido oportunidad de negociar una paz verdadera, eh, pues no se negoció, pero no se cumplió. Y ahorita estamos ya a las puertas de una paz humillante. ¿Para quién? Pues para Ucrania, porque aun cuando hace un mes estaba cantando victoria y veíamos las imágenes del presidente Zelensky, eh, en Gerson, cantando victoria, cantando el himno nacional, sacándose la foto ahí y diciendo que los rusos estaban derrotados, pudiendo en ese entonces haber negociado una paz, puesto que las tropas rusas se habían retirado, le habían cedido territorio para que pudiera negociar una paz con dignidad, es decir, presentarse como el vencedor de la guerra y negociar una paz. 5 oportunidades, ya les decía yo en el video anterior, tuvo oportunidad y Rusia le instó a que se parara esa guerra. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue un desprecio categórico, un decir, me entregas Crimea y me entregas todo, y después negociamos la paz. Sintiéndose como si ya estuviera a las puertas de Moscú. Error, terrible error. Faltó algo elemental, sentido común. ¿En qué cabeza cabe que va a perder una guerra un país que es el poseedor de 28,000 cabezas nucleares, que tiene todo tipo de armamento para destruir no solamente Ucrania, el mundo, literal? ¿Qué sucede? No, los tengo en el piso, hago lo que quiera. No negoció la paz. Pero este conflicto no se negocia la paz desde muchos años atrás, no nada más en 2022. Hubo oportunidad de negociar la paz desde 2014, 2015, que desde esas fechas la guerra ya había iniciado. Nos dicen que no, que Rusia invade Ucrania en 2022, en febrero. Sí, pero la invadió porque no le dejaron otra alternativa. Pero la guerra estaba desde 2014. Y se trató de llegar a unos acuerdos de paz desde 2014. Que la guerra, de hecho, ya en 2013, principios de 2014, ya había empezado. Es decir, ¿por qué razón empezó? Bueno, pues porque al venir la revolución, revuelta o golpe de estado del Maidán, como se le quiera llamar, que destituye al presidente Víctor Yanukovych e imponen una especie de junta pro-nazi, encabezada por el eh, señor Arsenio Yatsenuik. Pues desde ahí empiezan los ataques a los estados, si no prorrusos, digamos,
de etnia rusa, de habla rusa. Desde ahí empezaron los ataques. Se les trató de limitar el habla rusa, la prohíben, su lengua materna, imagínense nada más. Cierran o cambian, obligan a las estaciones de radio y de televisión a no usar el ruso. Pues eso generó una revuelta que acabó en choques armados y que tan ya estaban en guerra que llegaron a un acuerdo de paz o acuerdos de paz que se firmaron en Kiev, perdón, en Minsk, capital de Bielorrusia, y que fueron firmados y avalados por los países más fuertes de la Unión Europea. Es decir, fue un cuarteto: Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. En 2014 se llega a un acuerdo y se firma. ¿Se respetó? Claro que no. Siguió la guerra. Y en 2015 los vuelven a reunir y se le llama a esa reunión el Cuarteto de Normandía, porque se reunieron precisamente en Normandía y se le llamó a ese un segundo acuerdo, el Cuarteto de Normandía, en donde los países garantes eran Alemania y Francia, que eran los obligados a hacer que se respetaran esos eh, acuerdos, que fueron más específicos todavía que lo firmado en Minsk un año antes. ¿Se respetaron? Claro que no. La guerra continuó 8 años más hasta llegar a la fecha actual, hasta llegar al año actual, hasta llegar a febrero de 2022, cuando ya la situación ya era de una guerra total. ¿Qué hace Rusia? Pues defender a su gente, a la gente de etnia rusa, de habla rusa, los eslavos, pero entran de una manera limitada, limitando el armamento, porque ellos tienen el armamento para desaparecer Ucrania de un bombazo. No lo hicieron. ¿Por qué razón? Pues porque toda esa gente es de etnia rusa, de ascendencia rusa, son rusos en otro país. Y estuvieron limitando los ataques, ¿verdad? No con armamento tan pesado como el que tienen. ¿Y qué pasó? Pues que se desarrollan todos los acontecimientos y que ya hará un mes y medio, 2 meses, póngale usted, Rusia empieza a retroceder y los insta, los invita a tener unos acuerdos de paz. ¿Se llevaron a cabo? No. Lejos de eso, pues Kiev, o sea, Volodymyr Zelensky, eh, engolado con esos triunfos que para él eran derrotas militares para Rusia, pues no le entraron las ganas de llegar a ningún acuerdo de paz, todo lo contrario, quería ya la Crimea, quería todo el Donbass en su totalidad, es decir, ríndete, ya, perdiste. Pues no, esos retrocesos fueron estratégicos, como se los platiqué en uno de los videos, eh, pues de hace unas 3 semanas, cuando las tropas rusas se retiran al lado del río Dnieper.
y ceden una parte de la ciudad de Gerson. Desde ahí ya era pues una retirada estratégica. ¿Qué es lo que pasó? Pues los eventos que hemos visto últimamente. Y en cuanto entró el general invierno, como ya les había platicado, pues, ¿qué es lo que pasa? Los rusos empezaron a bombardear y empezaron a bombardear ya cuando se dieron cuenta de que Kiev no quería la paz. Lejos de eso ya estaban enfrentando los rusos ataques terroristas en el puente de Gerson, en la base naval de Sebastopol y la voladura de los gasoductos. Ahí entendieron los rusos que no había posibilidades de paz. De ahí el nombre de los anteriores videos que les puse, no hay paz sin más guerra. Bueno, ahorita ya, con más guerra ya se están enfrentando ya a una paz humillante. ¿Por qué? Porque van a tener que eh, discutir un acuerdo de paz, puesto que ya Rusia se quitó los guantes y empezó a atacar, no con todo, como Vladimir Putin lo citó, porque dijo, todavía no empezamos. Pero si todavía no empezaron nada más con los ataques de misiles, misilísticos, ya dejaron a Ucrania, pues ya sin infraestructura eléctrica, sin agua en las ciudades, en fin, sin servicios básicos a todo el país y en la parte del este en su totalidad. Se salvan algunas ciudades que están, eh, que hacen frontera con Europa, que les pueden suministrar ahí pues, servicios básicos, luz. Pero todo el lado este de Ucrania está en la edad de piedra. No hay servicios, no hay nada. Y pues se van a tener que enfrentar a una paz pues, vergonzosa, porque no es lo mismo negociar una paz cuando se está avanzando que cuando ya dejaron sin servicios básicos al país. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando se cantaba hace un mes aproximadamente, la retirada de las tropas, no la retirada, la derrota, porque ellos lo presentaban como una derrota militar, de las tropas rusas, perdón, es decir, presentaban como un triunfo de las fuerzas ucranianas. Bueno, pues ahora se tienen que tragar sus palabras. Lo mismo los medios occidentales de prensa, puesto que ya desde el día de ayer se está declarando la retirada, la desocupación de la ciudad de Gerson. Le refería yo el viernes que ya la situación era tal que nada más había energía eléctrica en la estación de trenes de Gerson y que la gente tenía que entrar pues a calentarse un poco y a cargar su celular, pues, puesto que ya en el resto de la ciudad no había nada. Bueno, pues ahorita se están evacuando 15,000 gentes civiles de Gerson y las tropas ucranianas están desocupando el área que hace un mes ocuparon. Y se enfrentan ahorita pues a la disyuntiva, al problema de que pues se va a tener que negociar una paz. Y no se espera que sea a muy largo plazo, puesto que pues sin servicios básicos el país está paralizado. Y más de 15 millones de civiles están cruzando las fronteras hacia la Unión Europea, es decir, una desbandada
humana tremenda. A eso se está enfrentando eh, Europa, a la dura realidad. Mientras que todavía el día de hoy, domingo, la señora Ursula von der Leyen está declarando que toda la culpa era de Rusia. Toda. Y aplazando las pláticas para poner un tope al petróleo ruso, cosa que va a llevar a un aumento de los precios si vemos los datos duros y analizamos con rigor qué ha sucedido con cada una de las medidas en contra de Rusia, de las sanciones, todo se ha revertido. Y como hoy en la mañana refería la señora Ursula von der Leyen que toda la culpa era de Rusia. Pero vamos, si Rusia no ha cerrado, no les ha cerrado el gas, no les ha cerrado el petróleo, ellos mismos se lo han cerrado. ¿Con qué? Pues con la cancelación de los gasoductos, dos gasoductos en Ucrania, el gasoducto Druzhba, el Yamal Europa, y luego la voladura de los dos gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y el intento de voladura del gasoducto Tursk, el que va hacia Turquía, que no se pudo concretar, lo pudieron evitar las fuerzas especiales rusas, pero en fin, todo eso apunta hacia un autosabotaje, porque yo no creo que Rusia no quiera hacer un negocio, es decir, ¿cómo voy a volar un gasoducto que me llevó años construir? Pues no, eso no tiene lógica. Pero hágales entender a los megalómanos que están gobernando la Unión Europea. Es decir, el señor Josep Borrell y la señora Ursula von der Leyen, que no entienden, que de todo quieren culpar a Rusia. Y bueno, digamos que ya la última locura es querer topar el precio del petróleo, y Rusia ya les anunció que países que le topen el petróleo les va, ya no les va a vender crudo. Pero no nada más la Unión Europea depende del crudo ruso, y no nada más diría yo la Unión Europea, sino todo el mundo, porque Rusia no nada más exporta eh, petróleo, no señor. Exporta rodio, paladio, titanio, manganeso, aluminio, cromo, oro, gas, níquel. Un sinfín de cosas. Y no nos olvidemos del platino, y no nos olvidemos menos del tuxteno y del titanio, que son metales básicos, puesto que Rusia exporta el 50% del titanio del mundo, lo exporta a Rusia, pero no nada más es el titanio como metal. No, el aluminio de titanio y el titanio esponja, que es utilizado en toda la industria de aviación mundial, mucho más en la aviación militar. ¿Por qué razón? Porque el titanio es un metal 5 veces más fuerte que el acero y 4 veces más liviano.
es decir, con un peso inferior al aluminio, pero con 5 veces más resistencia. Y es usado en la industria aeroespacial y en la industria aérea. Y ahorita la construcción de un avión no se concibe sin los componentes de titanio y de derivados del carbón. Luego entonces, tiene capacidad Rusia pues, de poner en jaque la economía de la Unión Europea. Claro que sí. Y no nada más eso, sino que los puede poner al punto de la quiebra, puesto que aíslen totalmente a Rusia. Rusia no les ha provocado esos problemas. Son los mismos países europeos, la señora von der Leyen, el señor Josep Borrell, que traen aquí en la frente el eslogan de echarle la culpa de todo a Rusia, a Putin. Cuando ya ni siquiera el señor Putin está mandando en la totalidad de las decisiones que se toman en Rusia. No, señores, desde que empezó la guerra, ya gobierna en Rusia la Stavka o el Stavka. ¿Qué es la Stavka? Pues Rusia tradicionalmente desde que ha entrado en guerra se conforma digámosle, un comité en donde están todos los más altos mandos militares y estratégicos y de inteligencia de Rusia. Y Vladimir Putin tiene ahí poder de decisión, pero no es absoluto. Ya en este momento, Rusia está comandada por la Stavka, ese comité. Claro, el que da la cara y a que le echan la culpa de todo es a Vladimir Putin, pero no, ya. Es la Stavka la que está mandando en Rusia. Pensemos en cuán alta es la dependencia de la Unión Europea, no nada más en materiales, sino en cuanto a tecnología, porque cuando se diga y se nos quiera presentar a Rusia como un país asiático, atrasado, que todo es muy atrasado y que todo lo que se fabrica ahí es obsoleto. Yo me pregunto, esa es una retórica que se traía desde la época de la Guerra Fría. Y yo recuerdo haber estado niño, comíamos, bebíamos y cenábamos información de Rusia mal, Rusia un país atrasado. Y de repente pues, salía la noticia, oye, pues que Rusia ya puso en el espacio el primer cohete. Ah, caray. Y enseguidita, pues que Rusia ya subió al espacio una perra para experimentar, una perra de nombre Laika, todavía lo recuerdo, era un niño, recuerdo, entonces ahí yo, desde entonces me preguntaba, caray, pues no que están en la edad de piedra, no que se están muriendo de hambre, y que, o sea, desde entonces ya se contradecía. Y enseguida, pues nada, que Rusia ya puso en el espacio al primer astronauta, al primer hombre que se puso en el espacio. Yuri Gagarin, caray, fines de los años 50, principios de los 60.
Y ya estos señores rusos ya estaban poniendo en el espacio el primer cohete, el primer satélite que se me estaba pasando de nombre Sputnik. A la al primer ser vivo, a la perra laica y luego al primer ser humano, Yuri Gagarin. Primero el primer satélite en el espacio, Sputnik. Primero el primer cohete. Segundo, el satélite Sputnik. Después la perra Laika en el espacio. Y el primer hombre en el espacio. Cuando, pues, de este lado en Occidente todavía no se había sacado nada al espacio. Después empezó la carrera y sí, ya subió el primer astronauta al espacio, pero ya con años de retraso. ¿Qué quiere decir? Pues que eso de una tecnología obsoleta y atrasada era puro cuento. Y viene a colación porque actualmente, pues, ¿de qué manera puede desligarse totalmente la Unión Europea, Occidente, de Rusia? Pensemos en la Estación Espacial Internacional, en donde participan los países de la Unión Europea, más Japón, más los Estados Unidos, menos China, que por cierto ya está construyendo su estación espacial propia. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que ahora resulta de que la estación espacial, pues, casi en su mayor parte está construida con componentes rusos y que las mulas de carga que suben y bajan, pues desde los combustibles, el oxígeno, y que bajan los desechos, los que hacen la labor de carga, pues son aves rusas, Soyuz, y porque además en la actualidad el 80% de la carga que se sube al espacio, pues la sube Rusia. Me pregunto yo, bueno, ¿cómo le van a hacer con la Estación Espacial Europea, que van a subir con un trampolín? No, no tienen ni siquiera los cohetes y naves necesarias para mantener la estación espacial. Se sale Rusia, se acaba la estación espacial. Es decir, Occidente no depende nada más es decir, la Unión Europea no depende nada más del gas y del petróleo. Depende de infinidad de cosas, de materiales, de tecnología y de cooperación espacial. Se olvida eso la señora von der Leyen, que ya lo que consiguió fue de plano una rebelión. Como diríamos en el gallinero, ya consiguió juntar a todos en contra, porque los países del sur de Europa están a favor de hacer el tope. Los bálticos y Polonia están en contra. ¿Por qué? Porque ellos quieren todavía bajar más el tope del petróleo, ponerlo en $30 o en 20, si es posible, sin el menor profit, o sea, ganancia para Rusia. O sea, vas a trabajar de a gratis y y aparte de que vas a trabajar de a gratis, pues te voy a bloquear todo lo que pueda. ¿Quién va a suplir el petróleo ruso si Rusia recorta en 2 millones de barriles diarios la producción? No hay nadie. El único país que puede suplir el faltante en caso de que Rusia cierre la llave es Arabia Saudí. Y se suelta el bulo, la mentira, el borrego, como usted le quiera llamar,
el fin de semana de que Arabia Saudita va a subir su producción. Y Arabia Saudita al otro día sale a desmentir. Pues es obvio, no va a atacar un aliado que es miembro de la OPEP Plus, es decir, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pues no, ya lo desmintió. Y que además pues le va a causar tremendos problemas a la Unión Europea, puesto que muchos países dependen de ese crudo ruso. Por si fuera poco, pues la señora Meloni también ya salió a protestar, porque Italia depende del 20% en todos sus combustibles, en todos. Y así pues, ¿cómo se va a poder implementar un acuerdo para topar el petróleo ruso? Se están suicidando, se están bloqueando ellos mismos gracias a las políticas cerradas, torpes, diría yo, de los que dirigen la Unión Europea, la señora von der Leyen y el señor Josep Borrell, que ya deberían de jubilarlos y ya ahorita están invitándolos en la Unión Europea. Visto todo lo anterior, todo lo que han hecho, ya los invitan, ya los están invitando a que se retiren, a que se vayan. Y precisamente el día de ayer, la ex canciller alemana, Angela Merkel, dio una entrevista a la agencia informativa Der Spiegel de Alemania y se quejaba precisamente de lo que yo ya les había referido, de que no se habían respetado los acuerdos de paz de Kiev, ni los que se habían llevado a cabo en el cuarteto de Normandía. No se respetaron, pudiendo Alemania y pudiendo Francia haber militarmente ponerse ahí como garantes, puesto que lo firmaron. Y la señora Angela Merkel, pues refería que, pues, en aquel entonces Angela Merkel, el señor Narcosi, Sarkozy de Francia, el presidente de Francia, pues quedaron como garantes. Narcosi, se confunden a veces los nombres porque, por ejemplo, a la señora Angela von der Leyen ya le dicen Angela, perdón, a la señora Úrsula von der Leyen, ya no le dicen la señora Úrsula von der Leyen, ya le agregan el Úrsula Spicer, Spicer, en alusión a los laboratorios Pfizer, que produjeron una de las partes más importantes de las vacunas contra el COVID que se produjeron en la Unión Europea, y ahí está enredada la señora Ursula von der Leyen con algunos fraudes que están todavía por aparecer, pero ya le agregaron a su eh, nombre el apellido de Pfizer, Ursula von der Leyen Pfizer, y ya haremos otro video después acerca del asunto de Pfizer. Y bueno, amigo,
Amigos, y si a la luz de todo lo antes referido vemos pues cómo está la economía y qué está pasando con la economía del mundo, bueno, tenemos que revisar también cómo va la economía de China, de la cual nos guste o no dependemos todo el mundo. Resulta de que la economía china está bajando, con un punto más, está al 1% abajo. ¿Por qué razón? Bueno, pues de alguna manera le afectan también las sanciones que pues, los Estados Unidos desde la época de Trump empezó a imponer sanciones y que también le está afectando mucho el COVID que pues ya se está acercando a Pekín. Y recordemos que todavía no pueden controlar el COVID. En China, digo, es un país enorme, son alrededor de 1.600, 1.700 millones de gentes y no es tan fácil de controlar una pandemia como es. Así las cosas nos está afectando. ¿De qué manera? Bueno, pues los países europeos van a ver bajar sus economías a menos de un 3% abajo. Si es que eh, hay el bloqueo del crudo, o sea, del petróleo ruso. Así las cosas, en Rusia ya se decretó que va a haber un 1%. Ellos ya contemplan un 1% negativo abajo de su Producto Interno Bruto. Ya lo están calculando, ya están anticipándose al futuro por si se llegase a, este, a, a poner el tope del gas. Bueno, los rusos ya están calculando eso. Mientras que en China están haciendo todo lo contrario de Europa. Mientras en Europa están analizando de dónde van a suplir el petróleo que les llega de Rusia, que qué país les va a vender. Pues China no está pensando, China está comprando todo, todo el gas y todo el petróleo, todo, absolutamente todo, de Qatar, de todos los excedentes de gas del Golfo Pérsico, ya los compró China. Así las cosas, pues, ¿para cuándo van a voltear si piensan bloquear el crudo ruso? ¿Cuándo van a comprar? Porque las compras se hacen por anticipado, no se hacen el día que se quiera, no, se tienen que hacer con anticipación. Mientras la Unión Europea está pensando, los chinos ya se adelantaron y ya compraron todo. Al día de hoy, todo el total de barcos metaneros, el total de barcos que transportan gas chino. ¿Por qué razón? Pues porque China está comprando gas ruso por Siberia, lo está licuando, lo está embotellando y lo está mandando a la Unión Europea, pues ya envasado. Así las cosas, amigos, están en un problema tremendo en la Unión Europea y pues el día de mañana les voy a subir un video más detallado con cómo está la cuestión militar y cómo está interrelacionada con la economía de América, con la economía china, con la economía de Europa, que dicho sea de paso,
Aquí en América no nos está yendo tan mal, pese a los errores, o sea, metidas de patas pues del Banco de la Reserva Federal, de quienes imponen las subidas y bajadas de intereses que le afectan a todo el mundo, pues ahí va. Te digo, la economía eh, americana, si bien no podemos decir que está muy bien, pues digamos que está menos peor que la europea, porque la economía en América no depende de a ver quién nos surte gas o petróleo. Y en ese sentido, pues amigos, le doy las gracias por su paciencia. Nos vemos en el otro video. Les encargo mucho que me den un like, así, o sea, dedito para arriba, o un dislike si no les gustó el video, pues se vale opinar diferente. Y también les invito a que compartan y se suscriban al canal para que la campanita les avise cuando hay un video nuevo, que estoy tratando de sacar uno diario. Y aún sacando uno diario, pues me dan los acontecimientos que están pasando, ¿verdad? Eh, Espero que estén bien y les doy las gracias por su paciencia.